Señor por este tiempo glorioso, maravilloso que estamos viviendo como iglesia, como Misión Cristiana del Calvario. Es un tiempo en el cual el Señor se está manifestando como nunca. Se está glorificando y lo está haciendo a través de todos nosotros que somos su iglesia. Y eso debe llenar mucho de gozo a la iglesia del Señor Jesucristo, porque lo está haciendo a través de nosotros. No está utilizando a otras personas, no está usando otras herramientas, nos está usando a nosotros, su iglesia, para su manifestación. Nos está usando a nosotros, su iglesia, para mostrar al mundo quién es Él, para mostrar al mundo su naturaleza, su expresión perfecta y gloriosa, como solamente Él sabe hacerlo. En sus servicios anteriores estuvimos hablando, o hemos venido hablando respecto a la señal viviente, cómo el Señor nos está llevando a mostrarnos al mundo, pero no como una iglesia decaída, no como una iglesia quejosa o quejista, no sé cuál es la palabra correcta, no como una iglesia, ¿qué más, hermanos? Berrinchuda, o que vive metida ¿qué, hermanos? En problemas, una iglesia incrédula. Más bien el Señor está sacando a la iglesia de ese estado y la está llevando a su verdadera expresión, a la expresión del Hijo de Dios. En esta nueva etapa en la que el Señor nos está llevando a todos nosotros, es que se hace necesaria la evidencia de que nosotros somos esa señal viviente. En nuestro manual de adoración nos habla, bueno, también en el libro de adoración nos habla respecto a una iglesia que da una alabanza y adoración, pero muerta, como dice allí, más semejándose a un funeral que una exaltación al Dios vivo. Pero el Señor, vuelvo a decir, está cambiando todas estas cosas y llevando a la iglesia de pasar de una iglesia que no se notaba, de una iglesia que no influía, a una iglesia que manifiesta el poder de Dios, a una iglesia que se muestra en todo su esplendor como la iglesia del Señor Jesucristo, y se hace necesario para nosotros, la iglesia, ser esa señal viviente, esa iglesia que promueve cambios y los promueve tanto dentro de la iglesia como los promueve fuera. La iglesia ha sido llamada a glorificar al Señor. La iglesia ha sido llamada a notificar. La iglesia ha sido llamada a ser la expresión del Hijo de Dios. Pero es ahora que el Señor está sacando a la iglesia de toda esa ignorancia y llevándola a un entendimiento claro de lo que todo esto significa, para que ahora sí sea notorio, para que ahora sí sea verdadero, para que dejen de ser solamente palabras y que esto se convierta en el estilo de vida de la iglesia, porque esa es la naturaleza de la iglesia. La iglesia ha sido metida a un proceso de transformación. Esto ha involucrado en transformar nuestra mentalidad, cambiar la mentalidad de la iglesia. ¿Y no es cierto que cómo ha costado cambiar la mentalidad de la iglesia? La iglesia se había encerrado, hablando de la iglesia en general, se había encerrado en patrones, en conductas, en religiosidad, sin aceptar transformación, sin aceptar renovación, sin aceptar nueva revelación del Señor, no queriendo dejar la pasada manera de vivir. Es más, recuerdo que en una oportunidad me decía una persona: es que tan bonita que era la iglesia antes, es que la iglesia ya no es como era antes. Yo le digo: ¿y qué es lo que extraña de la iglesia antes? Ay, cómo me gustaba cuando desfilábamos todos uniformados, cuando cantábamos aquellos coros, y me empezó a mencionar aquellos antiguísimos. Me dice cuando se hacía el culto de ancianos, y me empezó a mencionar todo el pasado. Entonces vino a mi memoria lo que dice la Escritura respecto al pueblo de Dios. Fue sacado de Egipto, pero no iban contentos en el camino, iban molestos,
iban en discordia con el Señor, por supuesto, porque decían ellos, pues si tan bien que estábamos en Egipto, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y vivían recordando Egipto. El Señor los sacó de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Egipto seguía en sus corazones. Y así le ha pasado a gran parte de la iglesia. El Señor llevando la transformación a cambio de mentalidad, pero ella sigue en el pasado pensando en Egipto. Entonces esta persona con la que platicaba me dice que ahora la iglesia es muy moderna. Usted me dijo, ya los cantos ya no son los mismos, ahora se predica diferente. Y me llamó la atención escucharle todo lo que me comentaba, porque me estaba revelando una persona que no se quiere renovar, una iglesia que quiere vivir en el pasado, no quiere ir de gloria en gloria. Y esa es la idea que la misma iglesia le ha dado al mundo. Por eso cuando el mundo mira ahora a una iglesia con toda la expresión de Cristo, el mundo dice, eso es pecado. Para el mundo toda la revelación de Cristo, toda la expresión de la naturaleza de Cristo, para el mundo resulta ser pecado. Ah, no, eso es pecado, eso que dancen es pecado, eso que canten en voz alta es pecado, y así, etcétera, etcétera. Todo es pecado para el mundo. ¿Pero por qué? Porque la misma iglesia le metió en la cabeza al mundo que el evangelio tenía que ser aburrido, que el evangelio tenía que ser religioso, que el evangelio, ¿qué más, hermanos? Triste. Tenía que ser triste, costoso, pobreza, problemas, porque si no te venían problemas, no estabas en las luchas y en las pruebas, ¿verdad? Sufrimiento. Entonces, cuando el mundo ve una iglesia que goza, que disfruta, que está en la plenitud, que está en la bendición, no solo que física, ¿qué más, hermanos? Emocional, espiritual, sino económicamente bien, el mundo dice, eso es pecado. ¿Cómo es eso de que ahora, ¿qué? Tienen tal economía? Porque el mundo, al igual que gran parte todavía de la iglesia, tiene la idea de que la iglesia tiene que vivir sufriendo hasta que venga Cristo. Que la iglesia tiene que estar en pobreza hasta la venida de Cristo. Que la iglesia tiene que ser apedreada hasta la venida de Cristo. Y que la iglesia solo tiene que estar ahí, aguantando, viendo, y ella sin disfrutar absolutamente nada. Pero vuelvo a decir, doy gloria al Señor, porque Jesucristo nos está mostrando que nosotros somos los llamados a mostrar todo el esplendor, toda la gloria, toda la majestad de Dios en esta tierra. ¿Y cómo? A través de nuestro estilo de vida, a través de nuestra vivencia, a través de nuestro mensaje, en nuestro trabajo, en la escuela, que irradie la gloria del Señor. Que nuestros hijos o nuestros estudiantes sean los mejores estudiantes en la clase en la que están. Que sea aquel estudiante que sobresale. No sé si en otros países también le llaman abanderados al que lleva la bandera, pero que sean los hijos de Dios los que lleven la bandera. Que sean los hijos de Dios los que tienen los mejores puestos en las empresas. Porque la sabiduría y la inteligencia de Dios está en ellos. Que dejen de pensar que eso es pecado. Ha hecho falta una iglesia sobresaliente. ¿Con qué más palabras pudiéramos expresarlo, hermanos? Una iglesia, ¿qué más? Exitosa, distinguida, radiante. Una iglesia expresiva con la expresión de Cristo. La iglesia se encuentra ante dos retos bien grandes. Uno de ellos es transformar al mundo. Pero el más serio de todos y el más fuerte de todos es transformar al resto de la iglesia. Porque a veces quien más se resiste a la transformación es la misma iglesia. Por sus patrones de conducta, por su mentalidad que no han permitido que sea transformada. Dice, no, es que para mí es este evangelio y así va a ser hasta el día que me muera. Qué lástima eso. No renovarse,
no transformarse en el conocimiento del Hijo de Dios, no alimentarse cotidianamente con lo que el Señor está dando. En otras oportunidades he utilizado este ejemplo. Es como el doctor que estudió hace 100 años, por ejemplo, y nunca se renovó en las nuevas técnicas, en los nuevos descubrimientos. Nunca se renovó. Se quedó con lo que estudió hace 100 años y nunca se actualizó. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando llegue el paciente, lo va a costurar y lo va a costurar sin anestesia, porque él no se renovó. Cuando él estudió, no habían inventado o no habían descubierto la anestesia. Pero se ha dado cuenta que cuando los mosquitos nos pican, muchos de esos ni sentimos los piquetes. Por ejemplo, los tábanos, uno no lo siente. Al momento empieza uno a sentir, después de, empieza la sensación, y los que son alérgicos se hinchan. Entonces, ¿la anestesia quién la inventó? La inventó Dios, y ya la tenían estos animalitos. ¿Por qué? Porque ellos, antes de picar, como decimos, primero lamen el lugar poniendo anestesia y luego pican. Entonces uno no siente. Pero ¿qué pasa con el doctor que no se actualizó y siguió sin anestesia? ¿Usted cree que le van a llegar más pacientes? No, van a descubrir que hay uno que ya usa anestesia. No, mejor me voy con aquel no duele. Pero así está el mundo, y así está la iglesia. No es que yo quiero sin anestesia, el evangelio tiene que doler, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es que yo tengo que sufrir, es que tengo que pasar necesidades, tengo que pasar hambres. Dice la palabra que Cristo ya entregó su vida en la cruz, ya murió para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Por su llaga somos nosotros sanos ahora. Pero la iglesia dice, es que tengo que seguir pasando enfermedades. Todo lo ha hecho el Señor Jesucristo para que ahora nosotros seamos esa expresión completa. Por eso Él mismo dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros las haréis. Y la iglesia es necesario que llegue a estas cosas mayores, pero no llegará si no se transforma en su forma de pensar, si no cambia su manera de vivir. Si sigue pensando que el evangelio tiene que ser el antiguo y no se renueva en el conocimiento del Hijo de Dios. Y por eso le digo, el mayor reto para la iglesia es la misma iglesia, porque dentro de la iglesia hay mucha gente que sigue sin transformar su manera de vivir. La parte de la iglesia que ya ha sido transformada, que ya ha sido llevada al conocimiento del Hijo de Dios, expresa y irradia la gloria de Dios. Pero la otra parte que no ha sido transformada le empieza a tirar pedradas a esta parte. Eso es del diablo, eso no es de Dios. ¿Qué más? Son satánicos. ¿Qué más, hermanos? A mí me acuerdo que hace años me dijeron que decían ahí en Calzada Moján, no los hermanos de la Calzada, sino alguien más, que yo era el anticristo. Y cosas similares, y que nosotros acá en la iglesia a las 12 de la noche, ¿qué hacíamos, hermanos? Íbamos a bautizar a la gente a las 12 en punto. Y que toda la iglesia bañándose totalmente desnuda en la iglesia. ¿Y eso de dónde? ¿A quién se le ocurrieron todas esas mentiras? La misma iglesia. Soñaban que estábamos locos. ¿Cómo? Una vez me dijo una señora que había soñado que aquí estábamos locos. Y yo le dije que sí, estábamos locos por Cristo. Oiga, eso, ahora que soñaron de que, digamos así, que el Señor les reveló que nosotros estábamos locos. Era locura de ellos, pero como zafados de la mente. ¿Y qué dice la Escritura? Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. No es que el apóstol Pablo estuviera loco, lo que pasa es que para las personas el apóstol Pablo estaba loco. Entonces dice, bueno, pues si estoy loco, tolérenme mi locura. A eso es a lo que me refiero. El mayor reto es transformar a la misma iglesia. ¿Cuántos tenemos familiares que no han querido ser transformados y por eso no le quieren servir al Señor? Hace años estuvieron en aquel evangelio que está bien, tuvo su tiempo, pero ya ha pasado,
y no quieren el evangelio presente, no quieren la revelación actual. No, a esa iglesia no voy, no, así no me convierto a Cristo. Es que yo quiero aquello de hace 40, 50 años. ¿Cuántos tenemos amigos, como digo, o familiares que nos pasan molestando, rechazando, lanzando, ¿qué, hermanos? Ofensas. Por eso le digo, el mayor reto es para la misma iglesia. Que la iglesia lleve al resto de la iglesia a la transformación. Debemos ser astutos. La astucia no es ponernos nosotros a pelear con la iglesia, sino en amor y en sabiduría mostrarles al Señor Jesucristo, ganarlos para Cristo, evangelizarlos. Evangelizar a la misma iglesia, sí. La iglesia tiene que ser evangelizada porque necesita ser transformada, porque necesita ser llevada al reconocimiento del señorío de Cristo. Porque hubo un tiempo de un evangelio donde no se reconocía el señorío de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque las personas miraban los mandatos como consejos. Y aún cuando presentaban al predicador, ¿cómo lo presentaban? Y con ustedes, voy a usar mi nombre, el pastor Wellington, con el consejo de la palabra de Dios. Y todo. El consejo de la palabra de Dios. Y todos ahí listos para ser aconsejados. Y un consejo lo tomo si lo quiero y si no, no. Y no daban mandatos. Los mandatos los convertían en consejos. El Señor nos ha puesto para dar sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, sus ordenanzas, sus salmos, sus testimonios. No para dar consejos. ¿Por qué? Porque estamos bajo un reino. Debemos ser regidos. Tenemos un Señor. Y el Señor no da consejo, el Señor da órdenes. Y qué gloriosa es la iglesia que ha entendido qué son los mandatos. Por eso digo, la iglesia necesita transformar aquella otra parte de la iglesia que todavía no lo es. Cuando la iglesia logre transformarse toda, completamente, entonces el mundo será impactado, valga la redundancia, con mayor impacto. Porque verán toda una iglesia expresando la gloriosa imagen del Señor Jesucristo. No una iglesia dividida, más bien una iglesia que todos caminamos hacia el mismo ¿qué? Propósito, plan, diseño. Por eso dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos lleguemos ¿a dónde? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No dice el 50%, el 60%, el 80%, todos. ¿Sí, hermano Sergio? Y cuando no solo la transformación, sino que dice presentar a un nuevo hombre perfecto. Amén. Que sea acabado, terminado, fresco para el Señor, ¿verdad? Entonces, no es tanto, bueno, la transformación es parte, es paso, pero al final perfecto. Sí. Pero la iglesia en su ¿qué? En su escuela antigua que decía, nadie es perfecto. Y el Señor a nosotros nos ha mandado a presentar perfecto a todo hombre. Muchas personas me dicen, viera que un hermano me dijo esto y esto. Y yo le dije, no, el diseño es esto y esto y esto. Más bien tuvieron una pelea. Más bien fue una discusión. El otro hermano terminó influenciando a este en lugar de este al otro, porque aquel ayudó a este en lugar de que este llevara a aquel al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces la iglesia necesita expresar el carácter de Cristo para que de esta manera todo el resto de la iglesia llegue al conocimiento del Hijo de Dios. En otra versión, me parece, sí, en la palabra de Dios para todos, dice, hasta que todos lleguemos a la madurez, dice en la otra versión, hasta que todos seamos, completamente maduros, dice en la versión PDT.
todos seamos completamente maduros. O sea, de que hay mucho infantilismo, hay mucha inmadurez dentro de la misma iglesia. Y por eso les digo, el reto más grande es que nosotros como iglesia llevemos al resto del mundo a ser transformado, pero sobre todo transformar a la misma iglesia. Repita conmigo, transformar a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos una iglesia inmadura, una iglesia que no ha alcanzado la santidad, tiene arruga, etcétera, etcétera. Aquí la encontré en Hebreos 6.1, dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas, elementos acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Dejemos de repasar. Repítalo de nuevo. Así que dejemos de repasar una y otra vez. Es aquella iglesia que se queda solo en lo teórico, que va al grupo de comunión familiar y solo es un repaso. Hace poquito en uno de nuestros servicios mencionaba esto. Voy a poner el ejemplo. En nuestro manual de carácter hay una lección que se llama puntualidad. ¿Cuántos ya recibieron esa lección? ¿Cuántos de los que estamos acá? Levantemos nuestra mano. Todos. Muy bien. ¿Cuándo se vuelve un repaso? Cuando ya lo vi 1, 2, 3, 4, 10 veces, pero sigo llegando tarde. Ay, otra vez la lección de puntualidad. Uy, me choca que me estén dando las mismas lecciones, pero sigue llegando tarde. Por eso dice la versión que nos leía hermano Jairo, ¿qué versión dijo que era? Hasta que dejemos de repasar. Y en lugar de repasar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano Jairo? Ser maduros. Hasta que seamos maduros. Es que a veces vemos una iglesia que le encanta repasar o que no le gusta que la pongan a repasar, pero es que no ha llegado todavía a la puntualidad. Entonces, ¿qué se volvió la lección en el grupo de comunión familiar? Solo un repaso. Cuando yo vaya al grupo de comunión familiar, llego, hoy vamos a ver de nuevo la lección mansedumbre. No va con la mentalidad de, vamos a repasar, no. Hoy el Señor seguramente nos va a dar más revelación sobre mansedumbre. Y hoy voy a perfeccionar la mansedumbre en mí. Ya la he estado practicando, pero hoy el Señor a través de esta lección la va a ¿qué? La va a perfeccionar. No es un repaso, es un perfeccionamiento. Cada vez es con mayor gloria la expresión de Cristo. Si ya expresabas el carácter de Cristo, cada vez lo vas a ir expresando con mayor gloria. No es únicamente ya recibí iniciando la vida, un modelo a seguir, etcétera, etcétera, ya recibí identidad, carácter, transformación, adoración, etcétera. No. Cada manual, cada lección es algo que debe permanecer en mi estilo de vida. Muy bien, ya recibí la lección de mansedumbre. Jamás voy a expresar lo contrario a mansedumbre porque ya recibí mansedumbre. Muy bien, la siguiente, excelencia. A partir de allí, todo lo que hago, lo hago con excelencia. No lo saco de nuevo de mi vida. Luego viene la lección, menciónenme otra más, hermanos. Amor. Es que estamos el 14 de febrero, ¿verdad? A partir de ahí, dejo de odiar a las personas. Uy, que me cae mal el vecino. Uy, que me cae mal cuando mi papá me dice. Es que, no, a partir de allí, el amor que de Cristo hay en mí empieza a expresarse de manera que acepto correcciones, de manera que, ¿qué, hermanos? Que hago sacrificios por amor, etcétera, etcétera. Cada enseñanza, cada revelación debe permanecer en la iglesia para que ella sea una señal viviente. Amén, hermanos. Para que sea evidente que ella es la expresión de la persona del Señor Jesucristo.
Pero ¿qué significa ser una señal viviente? Es ser una demostración viviente. Yo como discipulador, hoy me corresponde compartir la lección de puntualidad. Yo sigo con la misma porque no quiero usar muchas del manual, ¿verdad? Muy bien, hoy me corresponde compartir la lección de puntualidad. Yo como discipulador, el grupo es a las 7 de la noche y resulta que llego a las 7:15. No la de. ¿Soy una señal viviente? ¿Cómo tendría que actuar una señal viviente? 15 minutos antes, 5 por lo menos. Vivir el mensaje, llegando puntualmente, antes de la hora, porque necesito llegar, dar la bienvenida a mis hermanos, ver que todo está ubicado. Cuando yo soy ese discipulador, ya soy la señal viviente. O como mencionaba una vez el apóstol Abraham, dice, llegué a un grupo de comunión familiar, yo no sé de qué iglesia fue, espero no haya sido de la Nueva Unión. Dice, y el discipulador estaba compartiendo sobre el trato correcto de la esposa con el esposo, del esposo con la esposa. Dio una enseñanza excelente, dice el apóstol Abraham. Cuando terminó, me encantó la enseñanza, así que me acerqué a él. ¿Y qué tal, hermano? Dios lo bendiga, qué buen mensaje dio, qué excelente enseñanza. Y cuénteme, ¿cómo está su matrimonio? Ay, apóstol, si le contara, era qué problemas. ¿Cómo? Si acaba de hablar bien bonito de la relación entre esposos. O sea que ese discipulador no era una señal viviente. Decía una cosa, pero estaba viviendo otra. O como la hermana que mencionaba una vez, una hermana dice, estuvo dando el mensaje sobre la prosperidad, sobre estar bien económicamente, ser hijos bendecidos. Hermanos, es que somos bendecidos. Yo soy muy bendecida, decía la hermana. Comida tengo y estudiando. Todas las bendiciones, ¿verdad? Gracias a Dios en abundancia. Cuando terminó de predicar y baja, y se acerca una hermana y le dice, hermana, qué mensaje tan bonito. Y ya la otra semana el congreso, ¿verdad, hermana? ¿Va a ir? Ay, no, hermana. No hay dinero. Y si acaba de predicar de prosperidad, pero si acaba de predicar de qué más, hermanos, de bendición, y ahora no va a ir porque no tiene dinero. No somos una señal viviente. Por eso el mundo no cree al mensaje. Por eso cuando se presenta a la iglesia y llama a la puerta y predica el mensaje, muchos en el mundo no lo reciben, porque la iglesia todavía no se revela como una señal viviente. La iglesia debe ser la expresión de Cristo. Vuelvo a decir, ¿qué significa ser una señal viviente? Es ser una demostración viviente, una manifestación, escuche, una manifestación visible del propósito de Dios. Una manifestación visible del propósito de Dios. A eso ha sido llamada la iglesia, a ser una señal viviente. Así que recuerde, dos cosas debemos hacer: transformar al mundo, pero el reto más grande es transformar a la misma iglesia. ¿Peleando con la iglesia? No. Revelándoles a Cristo a través de nosotros. La esposa no va a llegar con el esposo, es que tú no quieres nada de Cristo, al infierno te vas a ir y que no sé qué, ya te he evangelizado un montón de veces. No. Ella va a llegar siendo una señal viviente, una evidencia de la vida en Cristo. Lo va a evangelizar y el evangelismo va a tener el impacto correcto porque ella es la señal viviente. Pero cuando hablemos ahora de él, mejor ya no solo de ella, sino todas las mujeres van a enojar conmigo. Cuando el esposo llega a evangelizar a su esposa, no va a llegar, es que mira, tan bonito el evangelio, y que esto, y que lo otro, y hablándole bonito, y la esposa, pues si tú no estás viviendo eso, pero si yo a ti te miro que amargado, te oigo cuando vienes del culto criticando a los hermanos de la iglesia, ¿qué ganas me van a quedar de ir al templo donde tú vas si tú mismo vienes hablando de los hermanos de ahí? Y eso le ha pasado a muchos, ¿no es cierto? Cuando llegan del culto, viste a la hermana fulana y delante de los impíos.
¿Viste a la hermana fulana? ¿Viste al hermano mengano? Sí, no, es cierto, dicen que tal y tal cosa. Así escuché yo también. Ah, pero no sabías esto. De veras. Y aquellos oyendo. Y luego voy a evangelizarlos. No, dicen. Yo creo que estoy mejor yo aquí afuera que ellos allá adentro. La iglesia no es una, ¿qué, hermanos? Una señal viviente. El Señor está llevando a la iglesia a la plena expresión de la persona de Cristo. Repito esta parte de nuevo y finalizamos con ello. ¿Qué significa ser una señal viviente? Es ser una demostración viviente, una manifestación visible del propósito de Dios. Pongámonos en pie, por favor. Una manifestación visible, no invisible. No como una película que a propósito nunca la vi, voy a ver si la busco. El cristiano de la secreta. Dice que fue muy famosa. Me quedé con las ganas de verla. ¿Por qué cree que le decían cristiano de la secreta? Que nunca hubo una demostración visible. Lo único visible era la Biblia. Lo único visible era la camisa manga larga. O el vestido que de aquellas hermanas que usan aquellos vestidos hasta el polvo que. Y es tan largo el vestido que hasta pareciera que van flotando y que ya se van al cielo. El Señor nos ha llamado a hacer una demostración visible. Repita conmigo, el Señor me ha llamado a hacer una demostración visible de su propósito. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Padre, porque has dado esta revelación a tu iglesia, sacando a la iglesia de un estilo de vida mediocre, religioso, conformado, a una iglesia con vivencia, a una iglesia viva, a una iglesia que es la expresión perfecta y total del Hijo de Dios, a una